Hola a todos y muchas gracias por unirse a nosotros en esta sesión de capacitación. Mi nombre es Juan Manuel Espinosa y soy gerente técnico senior en Synology. En esta presentación analizaremos la importancia de realizar una copia de seguridad de su data de Microsoft 365 y también veremos cómo se puede implementar este respaldo empleando nuestro software gratuito Active Backup de Synology. Comenzaremos esta presentación con una revisión de por qué es tan importante hacer una copia de seguridad de sus datos de la nube, dado que la política de Microsoft estipula claramente que es su responsabilidad como usuario proteger la integridad de su entorno 365. Después de esto, veremos una demostración sobre cómo hacer una copia de seguridad de su data de Microsoft 365, incluyendo correo electrónico, los sitios de SharePoint, archivos de OneDrive, todo ello usando el software Synology Active Backup, que como ya mencionamos es libre de cualquier pago de suscripción. Una vez que hayamos aprendido cómo hacer una copia de seguridad de Microsoft 365, veremos cómo recuperar su data si nos enfrentamos al peor de los casos, el escenario en el que sus datos se modifican o incluso se eliminan de forma permanente. Antes de analizar en detalle cada uno de los temas que hemos mencionado, revisemos la estructura de cómo un plan de copia de seguridad de Microsoft 365 puede adaptarse a su dispositivo NAS de Synology. Para empezar, los usuarios de su organización usarán Microsoft 365 para crear data. Estamos hablando de correos electrónicos, de archivos de OneDrive, de sitios de SharePoint. Toda esa data luego se almacenará en los servidores de la nube de Microsoft. Desde allí, desde este paso, usted puede usar Synology Active Backup para conectarse a la cuenta 365 de su empresa y crear copias de respaldo de toda esta data. Estos respaldos se almacenarán en su NAS Synology. Si por cualquier motivo los datos alojados en el centro de data de Microsoft cambian o se vuelven inaccesibles temporalmente, usted podrá recurrir a la copia local de su data 365 almacenada en su NAS, y desde ahí podrá acceder o restaurar la data a su estado original. Comencemos discutiendo por qué es tan importante mantener una copia de seguridad de su data en la nube en un dispositivo local. En esta lámina nos referimos a SaaS como Software as a Service, es decir, el proveedor de su servicio de nube. Un error común en nuestra industria de TI es asumir que el trabajo del proveedor de SaaS es mantener la integridad de la data. Sin embargo, la propia política de Microsoft establece claramente que su oferta de plataforma 365 se basa en un modelo de responsabilidad compartida, en el que el proveedor de la nube, es decir, Microsoft, es responsable de mantener la infraestructura de almacenamiento, nos referimos al tema físico, pero el usuario es responsable de garantizar que la data no se modifique o se elimine. Si algo sale mal en el centro de datos, nos referimos a una falla en el controlador de uno de los servidores o un cable de red dañado, es trabajo del proveedor de SaaS garantizar la redundancia, para que usted como usuario no experimente interrupciones de conectividad. Fuera del mantenimiento de la infraestructura de sus servidores, Microsoft deja bien en claro que es su responsabilidad como usuario asegurarse de que todas las versiones históricas de su data se mantengan a lo largo del tiempo, para que quede protegido de eliminación accidental y cualquier otra forma de pérdida de data que no esté relacionada con la infraestructura física. En resumen, ellos se encargan de la parte física, de la infraestructura, y usted es responsable del manejo y respaldo de su data en caso de pérdida o alteración. Comencemos por revisar las responsabilidades de su proveedor de SaaS en relación a solución de problemas. Como sabe cualquiera que se haya ocupado del mantenimiento de servidores, hay una serie de eventos que pueden salir mal al administrar un centro de datos. En cualquier momento puede haber, por ejemplo, una falla con alguno de los discos de uno de los dispositivos de almacenamiento. Por supuesto, nos protegemos a menudo configurando un RAID o redundancia de discos, pero aún es necesario que haya alguien que físicamente se dirija al data center y pueda cambiar la unidad defectuosa, reemplazarla por una nueva y asegurarse de que el volumen se reconstruya con éxito. Los servidores en sí mismos no son inmunes a las fallas, porque estamos hablando al final de hardware, de fierro, por lo que si un controlador falla o una placa madre total falla, corresponde al personal del centro de datos cambiar el dispositivo, por ejemplo, la parte o la unidad en general si es que llega al final de su vida útil. El acceso a Internet también es un componente crítico de un centro de data en la nube,
por lo que el proveedor de nube debe estar totalmente seguro de que puede mantener un rendimiento constante, así se conecte el máximo número de usuarios posible. Al mismo tiempo, también tiene que encargarse de monitorear que no hayan piratas informáticos potenciales que intenten infiltrarse a la red para robar información confidencial o para ejecutar un ataque de ransomware. Finalmente, los desastres inesperados como incendios o cortes de energía también son una preocupación cuando se trata de mantener la infraestructura de almacenamiento. La mayoría de todos los centros de datos están ubicados estratégicamente en áreas menos propensas a este tipo de eventos y con protecciones de seguridad adicionales como mantener, por ejemplo, generadores de energía de respaldo para garantizar que no haya interrupciones, incluso en el peor de los casos. Bien, sabemos entonces que el proveedor SaaS es el responsable de protección contra interrupciones, tales como fallas en discos, desastres naturales o incluso intrusiones de seguridad en el centro de data. Nos referimos a piratas informáticos. Revisemos ahora las posibles amenazas a su data contra la que el proveedor SaaS no es responsable de ofrecer protección. La eliminación accidental es una de las principales causas de pérdida de data en la gran mayoría de empresas en la actualidad. Esto sucede cuando los usuarios eliminan un archivo o, lo que es mucho más común, sobreescriben data de un archivo existente por error. A la mayoría de nosotros nos ha sucedido esto en algún motivo. Bueno, pensemos que la frecuencia con lo que esto ocurre se magnifica cuando el tamaño de la empresa es de cientos o de miles de usuarios, ¿no? La política de Microsoft es archivar solo la data que se elimina activamente durante 30 días. Pasado este periodo de tiempo, no hay forma de que Microsoft recupere esta data. Algunas organizaciones, como por ejemplo clínicas de atención médica o instituciones financieras, están sujetas, como ustedes saben, a regulaciones gubernamentales. Estas regulaciones estipulan políticas de retención para la data que se aloja en los centros de datos. ¿Qué significa esto? Que algunas empresas están obligadas por ley a tener un plan establecido para preservar las versiones históricas de toda su data. Todo esto se puede lograr con un repositorio de respaldo adecuado, con una solución Synology. Finalmente, existen instancias en las que puede ocurrir lo contrario a la eliminación accidental. Nos referimos al escenario cuando un usuario malintencionado puede eliminar, cifrar, encriptar o editar datos a propósito en un acto deliberado de sabotaje. Esto podría provenir de parte de un pirata informático que obtuvo acceso a nuestra cuenta de 365, por ejemplo, o también puede provenir de parte de un empleado descontento que decide generar problemas antes de renunciar. Para ilustrar este punto sobre los intentos de piratería, podemos referirnos a un estudio reciente de Business Wire, donde se descubrió que el 85% de las organizaciones encuestadas que usaban Microsoft 365 habían sufrido violaciones de la seguridad de correo electrónico durante el último año. Aunque Microsoft es responsable de proteger la data que alberga en su centro de datos, eso no significa que su empresa esté completamente a salvo de piratas informáticos, que pueden estar intentando acceder a su entorno 365. Dado que esta amenaza existe, dado que esta amenaza es real, se recomienda encarecidamente tener un almacenamiento seguro de su data 365 en un dispositivo local, al que usted pueda recurrir en el peor de los casos, es decir, una copia de su data en su Synology NAS. Ahora que entendimos por qué es tan importante mantener una estrategia de copia de seguridad para su data de Microsoft 365, revisemos cómo implementar un plan de protección integral para su organización utilizando Synology NAS. Con Active Backup para Microsoft 365 podrá realizar copias de seguridad de todos los datos en nube de cada uno de sus usuarios, incluyendo correo electrónico, contactos, calendarios y archivos de OneDrive. También puede seleccionar granularmente qué usuarios o qué grupos específicos desea respaldar. Además de los datos de sus usuarios, también puede usar nuestro software Active Backup para archivar sitios completos de SharePoint y también copias de seguridad de Teams. Active Backup para Microsoft 365 admite copias de seguridad continuas. ¿Esto qué significa? Que se realiza una copia de seguridad de toda la data de todos sus usuarios cada vez que se detecta un cambio en el entorno 365. Esto sucede en tiempo real, al instante.
También tiene la opción de hacer una copia de seguridad manualmente o de forma programada. Sin embargo, para la gran mayoría de las empresas se recomienda siempre utilizar la configuración de copia de seguridad continua, ya que esto le asegura de tener la versión más reciente de su data en caso de error o de interrupción. Con Active Backup también puede realizar ajustes en su política de retención. Puede optar por mantener todas sus versiones desde la primera vez que implementó Synology, o puede elegir una cantidad determinada de días que desea conservar las copias. Finalmente, Active Backup admite deduplicación a nivel de bloque o de trama de datos. Esto ayuda a reducir la cantidad total de almacenamiento que ocupará el archivo de copia de seguridad en su NAS. Si tienen múltiples usuarios compartiendo el mismo archivo, el software Active Backup detecta la copia original y no copia las siguientes para que usted ahorre espacio de almacenamiento. Por consecuente, usted ahorrará dinero. Bien, veamos ahora cómo funciona nuestro software Active Backup. Estamos en DSM, una instancia de DiskStation Manager, y en este momento abrimos la consola de Active Backup para Microsoft 365. Lo que tenemos es un panel de control donde se va a mencionar y se va a listar todos los elementos relacionados a la cuenta de Microsoft 365 que esté agregada. A mano derecha también tenemos un resumen de todas las tareas de respaldo de los elementos de Microsoft 365. Me da información del día, de la hora y del estado de la copia de seguridad. El color verde indica que todo estuvo bien y el color naranja me da una advertencia. Si nos vamos a la lista de tareas, podemos ver la cuenta de Microsoft 365 que está agregada. En este caso, si queremos agregar alguna nueva, tenemos que proporcionar toda la información solicitada en este formulario. Como esto involucra varios pasos, tenemos una liga con un tutorial detallado que me muestra cómo agregar detalladamente una cuenta de Microsoft 365. En este caso nos vamos a ir a Edit de la cuenta que ya tenemos agregada. Tenemos en la parte superior de las pestañas de control bastantes opciones. En este caso estamos simulando un usuario /S de Synology Test. Nos vamos a mover por las pestañas y vamos a dirigirnos a la última, que es la más importante, la de las políticas de respaldo. En este momento estamos viendo que tenemos activada la copia de seguridad continua, la que recomendamos y mencionamos hace un momento, en tiempo real. Cuando los archivos son modificados, en ese mismo instante se modifica la copia de seguridad. Esto se puede hacer también de forma manual y también de forma programada. En programación tenemos múltiples opciones. Podemos elegir los días en los que deseo realizar las copias de seguridad y también la periodicidad. Acá nos referimos de hacer copias diarias o incluso copias cada hora. Esto dependerá de nuestros requisitos de entorno. También tenemos la posibilidad de configurar la retención, las políticas de retención. En este caso tenemos configurado el valor por defecto de 180 copias o puedo preservar todas las copias de seguridad, todas las versiones desde que instalé la plataforma de protección. Si usted tiene que brindar esta solución a una organización con cientos o incluso miles de usuarios, Active Backup para Microsoft 365 tiene bastantes funciones que pueden ayudarlo a administrar la complejidad que conlleva una gran empresa. Para empezar, Active Backup admite especificaciones granulares, bastante detalladas de las tareas de copia de seguridad, no solo para usuarios individuales, sino también para grupos completos de trabajo. Por ejemplo, si desea realizar una copia de seguridad de todos los archivos de OneDrive para el cuerpo docente de una universidad, pero no desea realizar una copia de seguridad de los archivos de OneDrive para los estudiantes, para ahorrar espacio, esto puede ser fácilmente configurable. También puede establecer políticas de detección automática para Active Backup. ¿Esto qué significa? Que cuando agrega un nuevo usuario a su cuenta de Microsoft 365, Active Backup detectará automáticamente a este nuevo usuario y comenzará a realizar copias de seguridad de todos sus archivos sin ninguna intervención de usted como administrador. También puede incluso seleccionar qué archivos específicos desea respaldar para un nuevo usuario. Por ejemplo, para nuevos empleados tal vez solo desea hacer copia de seguridad de correo, pero no de los contactos o calendario. Con Active Backup para Microsoft 365 puede realizar una copia de seguridad de más de una cuenta de administrador. Si tiene, por ejemplo, diferentes cuentas de admin en diferentes sucursales en diferentes ciudades, puede hacer una copia de seguridad de todas ellas en un solo Synology NAS.
También puede replicar data de Active Backup en otro dispositivo Synology remoto, ¿no? Fuera del sitio de la oficina principal, para asegurarse de que toda su data histórica se mantenga seguro en caso de que ocurra un desastre en el sitio o la oficina principal. Regresemos a nuestro panel de control de Active Backup para Microsoft 365. En un primer momento interactuamos con los detalles de configuración de las políticas de retención. Para eso tenemos que irnos al botón Edit de la cuenta principal. Ahora lo que vamos a hacer es explorar las otras opciones que tenemos. En el caso de usuarios, uno puede acceder a todos los usuarios de la cuenta de Microsoft 365 vinculada y seleccionarlos de acuerdo a nuestra conveniencia. También tengo opción de seleccionar qué data deseo respaldar con Active Backup. Puedo seleccionar solamente archivos de correo, por ejemplo, y contactos, pero no los archivos de Drive para salvar espacio de almacenamiento. También tengo la pestaña de grupos. En este caso, para ejemplificar, estoy seleccionando el grupo de trabajo UX Team y estoy viendo todas las opciones que veía en el grupo de usuarios. Acá también puedo seleccionar individualmente qué archivos o qué datos respaldar. Incluso tengo más opciones. No solamente veo los correos o los archivos de Drive individuales, sino también veo los archivos grupales. Para sitios de SharePoint es básicamente lo mismo. Vemos desplegada la lista de opciones que tenemos y si queremos seleccionar alguna, solo le damos clic a la pestaña indicada y de esta forma configuramos el respaldo. En el caso del Autodiscovery, es un servicio que me va a permitir agregar nuevos usuarios cada vez que estos se agreguen al dominio de Microsoft 365. De esta forma, ustedes no tienen que configurar esto manualmente y Active Backup hará el trabajo de forma preprogramada, de forma automática. Cada vez que ustedes den clic aquí a New User, le están dando ese privilegio a Active Backup. Y luego ustedes pueden tener la opción de seleccionar qué data de ese nuevo usuario, de ese nuevo empleado, se debe copiar en Active Backup. En este caso puedo seleccionar entre correo, archivos de Drive, contactos o incluso archivar la bandeja de entrada completa. Ahora que sabemos cómo configurar tareas de copia de seguridad con Synology y que revisamos que es bastante sencillo, podemos tener toda nuestra data de Microsoft 365 respaldada. Echemos un vistazo ahora a cómo poder recuperar y restaurar su entorno de nube en caso de que experimente una pérdida de datos. Comencemos por revisar los dos tipos diferentes de usuario que pueden acceder a la data de la copia de seguridad en Active Backup para Microsoft 365. Si es el administrador del dispositivo Synology, del Synology NAS, tiene acceso completo a las cuentas de todos, incluso de los otros admins. Entonces, además de poder configurar la copia de seguridad, también va a poder configurar las políticas de retención que revisamos anteriormente. No solo eso, también tendría acceso a las otras cuentas 365 de las otras sucursales, si es que estamos hablando de una empresa con múltiples locaciones en distintas ciudades. Dicho esto, no solo los administradores pueden recuperar data. Active Backup para Microsoft 365 también tiene un portal web de recuperación automática para cada usuario de 365 del que Synology realice una copia de seguridad. Este portal es bastante sencillo de usar, es bastante intuitivo. Cuando un usuario inicia sesión en este portal, solo verá los datos de Microsoft 365 a los que tiene acceso en la nube. No podrá ver los datos de ningún otro de los usuarios. El portal de recuperación de Active Backup para Microsoft 365 tiene una interfaz de usuario bastante intuitiva. Es bastante sencillo para cualquier usuario encontrar y recuperar su data a través de la línea de tiempo. Ustedes pueden desplazarse a lo largo de esta línea de tiempo en la parte inferior de la pantalla y van a ver cómo se veían sus archivos de correo, contactos, calendario, OneDrive en un momento determinado del tiempo. Esto lo revisaremos en breve. Una vez que el usuario ha encontrado en la línea de tiempo el archivo que necesita, puede restaurarlo a su ubicación original en Microsoft 365 o puede también descargarlo directamente a la PC que está usando al acceder al portal, que no necesariamente tiene que ser la PC de trabajo habitual. Pueden hacer esto no solo con archivos y correos electrónicos individuales, lo pueden hacer con buzones de correo completos, donde usted puede elegir restaurar el buzón en una nueva ubicación o restaurarlo en la ubicación original escribiendo correos electrónicos existentes. Bien,
Volvamos a nuestro demo, pero esta vez vamos a intentar algo diferente. No vamos a ir al portal de Active Backup para Microsoft 365 que vimos anteriormente. Esta vez nos vamos a dirigir al portal de recuperación. Active Backup for Microsoft 365 Portal. Ese es el icono que estamos cliqueando y como ustedes ven, se abre una instancia nueva de DSM. Es decir, se abre una ventana completamente nueva y desde acá yo puedo seleccionar los elementos respaldados. Por ejemplo, me metí a mail, a correo, y la línea temporal de la que hablábamos es esta que estoy moviendo en la parte inferior. A partir de acá, ustedes pueden irse a un día en específico y pueden revisar cómo estaba su bandeja de correo electrónico ese día. De esta forma, ustedes pueden encontrar un archivo o una copia de su correo en específico, el que igual ustedes podrán restaurar o respaldar en la máquina local, ¿no? En este caso, voy a ubicar al usuario demo que tengo configurado, a Jon Snow, y voy a ir a sus archivos de Drive. En este caso, estoy viendo todos los archivos sincronizados que tiene almacenado en Drive y lo que voy a hacer es simular una pérdida de data, una pérdida de información. Para esto me logueo en el portal de Drive. Este es OneDrive, este no es Active Backup. Y desde aquí voy a seleccionar un archivo en particular. Con fines demostrativos voy a seleccionar jellyfish.jpg y voy a borrarlo. En este momento me aseguro que se borró, simulo el desastre y regreso al portal de recuperación. En este caso ubico el archivo que se borró y tengo opciones para descargarlo en la máquina que estoy empleando. Cuando hago esto, simplemente tengo que ir a la carpeta en cuestión que haya seleccionado, la preconfigurada es Downloads y ahí tengo la imagen ya restaurada en PC local. Otra opción que también tengo con el portal de recuperación es no descargarlo a la PC de origen, sino restaurarlo a la ruta original, es decir, al folder de OneDrive de este usuario en específico. Acá se crea por defecto una carpeta y estoy restaurando, pero ojo, no en la máquina local, estoy restaurando directo en la nube de Microsoft. Acá tardó 3 segundos para un archivo de casi 1 mega. Y bueno, para comprobar esa restauración, nos dirigimos a OneDrive. En este momento actualizamos y vemos que en la parte superior está la carpeta que acabo de configurar, donde está la imagen que he restaurado, en este caso Jellyfish. Y vemos que la imagen fue restituida. Revisamos bastante información en la sesión de hoy. Tomemos un momento para recapitular todo lo que hemos aprendido en esta presentación. Comenzamos revisando por qué es fundamental que su empresa, que su organización, cuente con un plan de respaldo para protegerse contra la pérdida de su data de nube. Un proveedor de SaaS solo es responsable de mantener el tiempo de actividad de la infraestructura, pero no es responsable de mantener sus datos a salvo de una eliminación accidental, de ataques maliciosos o sobreescritura de archivos. Dicho esto, tener un almacén de sus datos de nube en un dispositivo local, en un Synology NAS, es muy importante porque lo protege en el caso de que su proveedor de servicio en la nube experimente un corte o una interrupción, lo que podría significar perder el acceso a su data durante varias horas. Luego de esto, echamos un vistazo a cómo se puede utilizar Active Backup para archivar sus data de Microsoft 365 en un Synology NAS. Todo esto de forma gratuita, libre de tarifas de licencia. Hablamos sobre las diferentes opciones disponibles al implementar este software, incluyendo las configuraciones de retención y las políticas de grupo. Finalmente, hablamos sobre cómo restaurar su data de SaaS usando Active Backup para Microsoft 365 Portal, que se puede usar para buscar versiones históricas de su data y restaurar archivos y carpetas a su ubicación original en Microsoft 365 o a algún lugar diferente en su PC local. Esta capacitación se ha centrado en Active Backup para Microsoft 365. Sin embargo, es importante recalcar y que tengan en cuenta que tenemos una suite completa para nuestra línea de software Active Backup. Synology es compatible con copia de seguridad de SaaS no solo para Microsoft, también para Google Workspace. Active Backup para Google funciona de la misma manera que con 365. Usted va a tener opciones de control para usuarios, para grupos. También tiene un portal de recuperación automática y respaldo continuo que es compatible con Google Drive, con correo de Google, con contactos y calendarios.
Y también tenemos disponible el paquete Active Backup for Business, que es el software principal de esta suite. Con Active Backup for Business brindamos opciones de respaldo para PCs, para servidores, para máquinas virtuales. Si desean más información de Active Backup for Business, puede revisar nuestros entrenamientos anteriores. Si usted está asesorando una pyme o una microempresa, es posible que también desee considerar estas herramientas de oficina patentadas por Synology. Estamos hablando de software propietario de Synology totalmente gratuito para usted. Esta es una alternativa a los servicios de nube pública tradicional, ¿no? Con cualquier Synology NAS, usted puede crear un servidor de correo desarrollando una solución privada para compartir archivos con Synology Drive, puede crear calendarios y contactos similares a los que ofrece Microsoft 365, pero acá usted no necesita ninguna tarifa de suscripción. Muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de aprender cómo utilizar Synology para crear una solución de respaldo para su entorno de Microsoft 365. No duden en ponerse en contacto con nosotros si son integradores o revendedores de tecnología, y también si aún no están registrados como socio pueden solicitarnos darlos de alta. La dirección de correo electrónico para contacto es la que aparece en pantalla: sac-sales-latam@synology.com. Muchísimas gracias, esperemos que la información les haya resultado provechosa.